algunas cuestiones en el chat y entonces Andreu irá seleccionando algunas de las preguntas, incluso en medio de este debate que vamos haciendo, ¿eh? Y si te parece, Xavi, empezamos. ¿Nos cuentas un poco qué es la inteligencia artificial y sobre todo qué es la inteligencia artificial generativa, que es lo que está en estos momentos impactando en todo el mundo? Bueno, muy bien, muy bien. Buenos días y buenas tardes a todas y todos. Pues sí, Xavier, creo que en primer lugar esta diferencia que has hecho ya creo que es importante, ¿no? Esa parte de inteligencia artificial y luego la inteligencia artificial generativa, ¿no? Creo que para conversar en este espacio, pues creo que lo tenemos que hacer de la manera más sencilla, ¿no? Pues la inteligencia artificial, para que podamos comprenderlo de manera sencilla, no deja de ser un sistema diseñado por el ser humano en el que se intenta emular la inteligencia humana para realizar tareas complejas, ¿no? Y la inteligencia artificial ahora suena mucho, ¿no? Ahora suena mucho, pero pues podríamos encontrar ya estudios y escritos incluso desde el 1950, ¿no? Seguramente les suena, creo que fue alrededor del 2010 o el 2011 cuando IBM logró que una partida de ajedrez, creo que fue, la ganara un ordenador, ¿no? Entonces ya ahí, en esos momentos, y seguramente ahora ya les suena un poquito más eso, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido? Pues últimamente yo diría que los últimos prácticamente 6 meses, ¿no? Ha sucedido la locura, por así decirlo, de la inteligencia artificial generativa, que precisamente es aquel subtipo de inteligencia artificial que permite la creación de contenido, de algoritmo, de patrones, ¿no? Y genera, pues va generando contenido como, por ejemplo, imágenes, texto, código, música. Hemos visto una gran cantidad y diversidad de cosas, ¿no? Y probablemente el revuelo más grande ha venido a raíz de una herramienta que está en boca de todo el mundo, ¿no? Como es ChatGPT, ¿no? Pero hay mucho más allá de eso, ¿no, Xavier? Sí, hay mucho más allá de esto y además, lo vamos a comentar también un poco más tarde si tenemos tiempo, hay cantidad de empresas en el mundo, de equipos de investigación que están trabajando sobre estos algoritmos, que incluso toman ChatGPT y lo adaptan o lo enseñan. Por tanto, vamos a vivir en las próximas semanas, meses, años, una eclosión de soluciones distintas que van incluso desarrollando, acercando esta inteligencia artificial generativa a nuestra profesión y a nuestra vida, ¿no? Y por tanto, podríamos incluso, Xavi, hacer como alguna analogía para entender de lo que estamos hablando. O sea, de hecho, eso, para entender el impacto que está teniendo, pero que sobre todo va a tener en los próximos años, no es un tema de la semana próxima, el impacto que va a tener en la humanidad, este salto que se está dando con la aplicación de la inteligencia artificial generativa, podríamos poner, por ejemplo, Xavi, ¿qué? Pues mira, hay una analogía que nos gusta mucho compartir, ¿no? Cuando trabajamos así con docentes, directivos alrededor de este tema, ¿no? Porque ahora ha explotado, ¿no? Pero ya venimos trabajando en él desde hace tiempo. Y es precisamente la analogía de la electricidad, ¿no? Antes de la electricidad, pues íbamos pues, con fuego, con velas, ¿no? Con lámparas, con la misma luz solar. Y justamente pues llegó la electricidad y transformó todo, ¿no? Transformó todo, la manera en la que trabajábamos, la manera en la que se vivía, la manera en la que se hacía todo, ¿no? Y ahora mismo, si lo piensan, sería realmente impensable no aprovechar la electricidad, ¿no? Y esto, pues está, de algún modo, esta analogía con la transformación de la educación a raíz del impacto que la inteligencia artificial ya no podemos decir que nos traerá, sino que nos ha traído, ¿no? Claro, y otra analogía, por ejemplo, podría ser pues una de muy obvia que todos podemos compartir, lo que sería la telefonía.
Empezamos con el teléfono fijo, luego se desarrolló, luego por el cable pasaron muchas cosas, luego ya no tenemos cable, tenemos el teléfono móvil y ahora es un aparato que no lo utilizamos para hablar ya casi, sino para muchas otras cosas. Nos ha cambiado la vida. Bueno, pues la inteligencia artificial generativa y las aplicaciones que va a tener alrededor de esto desde nuestro punto de vista, va a tener un impacto tan parecido como estas dos analogías que estamos haciendo. Eso es. Bueno, sobre todo, Xavier, porque creo que probablemente a nadie de los asistentes se le ocurriría no aprovechar la oportunidad que ambas, ¿no? Que tanto la electricidad como la telefonía móvil, esa oportunidad de avanzar y evolucionar. Es decir, probablemente al 99% de personas que están asistiendo aquí cogen esa oportunidad y la usan porque ayuda pues precisamente a mejorar probablemente en prácticamente todos los campos, ¿no? Entonces yo creo que esas analogías nos permiten sobre todo ver que esto pues tenemos que encontrarle el punto en el que nos sirva para avanzar y evolucionar, ¿no? Claro, y eso no significa que no pasen algunas cosas alrededor de esto. La primera, ¿son todo ventajas lo que nos va a llevar la inteligencia artificial generativa? Sí, pero también como claro, grandes inventos que la humanidad hace, pues tiene su lado oscuro, su lado complicado, qué cambios nos va a llevar. A veces nos da la sensación que no hay nadie al volante de esto, sino que van ocurriendo cosas, ¿no? Y por tanto todo esto, sobre todo por lo que se refiere a la educación superior o educación escolar, lo hablaremos luego también, habrá que liderarlo. Pero lo que sí que nos parece evidente es que va a haber un antes y un después en la historia de la humanidad, en la forma de vivir y trabajar y en cómo la educación se va a desarrollar. sí. Tú lo ves así también, ¿no, Xavi? Sí, de hecho, yo creo, Xavi, que si recuerdas, aprovechamos que es un Talks y así hablamos así, ¿no? Si recuerdas, yo creo que hace unos años conversábamos sobre una charla que había asistido, digásemos, de innovación y transformación educativa hace unos años atrás, ¿no? Y había escuchado pues alguna persona del campo decir, bueno, esto de la inteligencia artificial será como cuando ponían los ordenadores en las aulas, bueno, son modas, ¿no? Ostras, yo creo que era alrededor del 2017 o 2018, ¿no? Y yo me ponía las manos en la cabeza y ya, no, por favor, un poco más de responsabilidad, ¿no? No podemos decir eso, ¿no? Esto es y será un antes y un después, ¿no? Y eso yo creo que lo tenemos que tener muy en mente, además porque, sobre todo en tan poco tiempo, ha sido capaz de revolucionar todo, ¿no? Probablemente incluso yo creo que este talk que tiene esta asistencia y este gran registro demuestra lo que estamos viviendo, ¿no? Y en ese sentido es que realmente sí existe, no es que va a existir, sino existe un antes y un después, porque ahora mismo está al alcance de todas las personas. Anteriormente, como decíamos, ¿no? Hacían esas pruebas de que un programa de inteligencia artificial gana como si fuera el pasapalabra, ¿no? Pero se llamaba distinto el programa, ganaba partidas de ajedrez y hoy mira qué curioso esto de la inteligencia artificial. Y ahora de repente no, ahora de repente nos entra hasta dentro de casa y dentro de todas las instituciones educativas, ¿no? Por tanto, sin duda, un antes y un después. Pero también es muy importante entender que no hay recetas. Es decir, en el nivel que estamos, en el momento que estamos, si alguien dice, bueno, oiga, ¿y yo cómo lo tengo que hacer? Bueno, pues es difícil. Vamos a dar algunas ideas, algunos consejos, pero alejándonos mucho del buscar recetas, ¿no? Porque ahora estamos en un momento clave en el que nos parece que lo primero es tomar conciencia. Tomar conciencia, profundizar el qué, porque luego ya descubriremos el cómo. Es decir, tomar conciencia de lo que es, de la importancia, acercarse, conocerlo, probarlo, reflexionar en torno a ello, debatirlo. Y entonces sí, empezar también, pues, ¿por qué no? Hacer y tener iniciativas, hacer pruebas, ir incorporando progresivamente este tema en nuestra vida personal, profesional y sobre todo en lo que es la educación.
Creo que quizá estas son las ideas principales, así, Xavi, antes de que entremos, pero entremos ya, ¿no? Sí, sí. Vamos a entrar ahí. Bueno, fíjate que, digásemos, en esas categorías un poco que has ido compartiendo, hay una que impacta muy directamente a lo que sucede de alguna manera con el trabajo del profesorado, ¿no? En las aulas, ¿no? Y es que esto pone bastante patas arriba todo el sistema, pero a su misma vez le da una oportunidad, ¿no? Es decir, lo que seguro que no puede ser es que se quede como sin hacer nada, ¿no? De algún modo, todo esto está revolucionando. Y para poner un poco ejemplos concretos, ¿no? Recordar, seguramente en enero o febrero, no recuerdo exactamente qué mes, cuando ya llevaba ahí un par o tres de meses, digásemos ChatGPT, ¿no? Hablando de ChatGPT porque probablemente es como la más conocida en estos momentos, pues ya empezó la discusión de, bueno, y vamos a sacar herramientas para el antiplagio, ¿no? Vamos a sacar herramientas para el antiplagio de sistemas de inteligencia artificial y bueno, creo que ahí la reflexión tiene que ser, bueno, esto tiene que llevarnos a un proceso de transformación de lo que está sucediendo en esas aulas, ¿no? De cómo el docente pues interactúa, cómo el docente hace el seguimiento de su alumnado, cómo el docente facilita feedback y acompañamiento a su alumnado, ¿no? Eso en la parte más, digásemos, más terrenal de aula, y incluso nos puede ayudar muchísimo mejor a acompañar precisamente a ese alumnado con itinerarios personalizados, ¿no? Pero seguro que nos tiene que llevar a algún lugar en el que tengamos que movernos, ¿no? Pero claro, eso, Xavier, impacta en una cosa que me gustaría que desarrollaras, en dos cosas que me gustaría que desarrollaras en detalle, que es precisamente qué sucede con el modelo educativo, ¿no? Claro, fíjate, porque yo creo que para entendernos, si nosotros entramos en inteligencia artificial generativa y educación, insisto, sea educación superior o sea educación de la escuela, creo que sería interesante distinguir tres categorías, porque si no, a veces mezclamos mucho las cosas, ¿no? Una es esta primera que Xavi ya ha incorporado. Vamos a hablar del impacto de la inteligencia artificial generativa en la forma de trabajar el docente. Es decir, el docente como profesional que desarrolla su actividad vinculado a una institución y al proceso de enseñar y aprender. Esta es una categoría. Otra categoría distinta, las vamos a ir desgranando todas, sería, bueno, vamos a hablar del impacto de la inteligencia artificial generativa en el modelo educativo. Es decir, en el supuesto de que tengamos formalizado un modelo educativo, o aunque no lo tengamos formalizado, pero hay unas costumbres, hay una forma de proceder en el proceso de enseñar y aprender, entonces ver qué impacto está teniendo y va a tener en el futuro en este modelo. Y finalmente hay una tercera categoría que sería cómo impacta la inteligencia artificial generativa en la gestión. Es decir, en la gestión de la institución educativa, gestión administrativa, gestión del conocimiento, porque, recuerden, las escuelas, las universidades tienen grandes cantidades de datos. Son probablemente las instituciones que tienen más datos, pero no utilizan estos datos normalmente para analizar, para anticipar, para crear itinerarios. Por tanto, digamos, distinguimos estas tres categorías y entonces hemos empezado con la primera categoría, que es, bueno, yo profesor, yo profesora, esté trabajando donde esté trabajando, la inteligencia artificial generativa se convierte en un auxiliar, en un ayudante, en un soporte, que puede ser muy importante. Por ejemplo, ¿en qué? Pues en la planificación. Una de las tareas básicas que un profesor o una profesora hace es la planificación académica o docente, la preparación de clases. Incluso, Xavi, puede generar presentaciones automáticamente, puede planificar perfectamente clases, puede planificar cursos, programas,
te puede resolver muchas dudas, te puede estructurar cosas, muchas veces te ayuda a no partir de cero, sino que le puedes hacer preguntas de muchos tipos. Es esta línea, Xavi, la de el profesor como profesional individual, ahora estamos hablando generalmente, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, fíjate que hay un ejemplo, me gusta mucho porque pues no es tan nuevo, pero ya se lleva un tiempo implementando y me gusta mucho, y es la inteligencia artificial para facilitar los equipos digásemos, operativos, ¿no? A través de las distintas valoraciones que se van generando y cómo el sistema va generando un algoritmo que va agrupando a ese alumnado según el tipo de propuesta didáctica que hay y según la experiencia que han tenido previamente con ese alumnado, con esa tipología de experiencia, incluso cruzando el horario, incluso cruzando el día, es decir, una cantidad de datos y variables que le lleva precisamente al sistema a identificar, pues hoy en esta propuesta didáctica es mejor que se agrupen con estas personas, ¿no? Yo creo que, como dices tú, precisamente la inteligencia artificial, desde esta lógica, e insisto, la inteligencia artificial generativa obviamente también, les puede habilitar a tener, ¿no? A tener superpoderes, ¿no? Me acordaba ahora de una camiseta que dice, ¿tú qué superpoder tienes? Y dice, el superpoder de la docencia, ¿no? Creo que precisamente le puede facilitar eso, ¿no? El tener eso, de algún modo, ese superpoder, ¿no? Ir más allá, porque le da una capacidad de gestionar unos datos y de generar unos recursos que sin esa inteligencia, pues probablemente por una cosa que en educación nos falta a todas y todos, que es el tiempo, ¿no? Entonces, esto precisamente te ayuda a reducir el tiempo, te ayuda a no partir desde cero, como decía Xavier, ¿no? Que creo que es muy importante. Y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es, esto es un punto de partida, ¿no? Esto no Claro, sustituye nada. Yo creo que esto es importante, Xavier, también, ¿no? exacto, porque nosotros no vemos a la inteligencia artificial generativa como un sustituto del profesor. Lo vemos, la vemos como un potenciador del profesor, porque si nos lo imaginamos como un auxiliar que te ayuda, que te ahorra tiempo, que te resuelve cosas, bueno, puede potenciar perfectamente tu tarea. Incluso, y voy a atreverme, Xavi, incluso aunque tú permanezcas en un modelo clásico, es decir, aunque tú permanezcas en un modelo clásico y básicamente te bases en clases magistrales, la inteligencia artificial generativa también puede ser un auxiliar que te ayude perfectamente. O sea que tampoco significa que per se automáticamente la inteligencia artificial generativa, digamos, en esta categoría que ahora estamos, de la forma en que trabaja cada docente, sea un motor de cambio. Puede ser un motor de cambio en el sentido de que si el profesor aún cree que toda la verdad la tiene él y que los alumnos han de estar escuchándole, lo que se puede encontrar es que en clase, utilizando el móvil, los alumnos vayan investigando cosas que el profesor dice y que a lo mejor incluso le contradigan en base a lo que la inteligencia artificial generativa dice. Pero esto ya es otro tema. Entremos en otra categoría, que es la categoría de, bueno, pero esto nos va a impactar al modelo educativo, es decir, a la forma como enseñamos y aprenden. Y aprendemos, porque en definitiva aprendemos todo. Y ahí, Xavi, sí que quizás sería interesante poner algunos ejemplos de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, claro, fíjate, como tú antes comentabas, ¿no? La incorporación de esto, ¿no? Incluso desde un modelo, digásemos, más tradicional, como lo entendemos, como lo hemos vivido, ¿no? en nuestra etapa probablemente educativa. Como tú dices, ¿no? Esto se puede incorporar también. Sí, se puede incorporar, igual que se incorporaron las tablets, se incorporaron los ordenadores, se digitalizó y mucho podríamos decir que en ese sentido no se tenía por qué avanzar en innovar ni tan solo en transformar, ¿no? Sino que se digitalizaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto, Xavier, y a todas las personas que están, que tenemos la suerte que nos acompañan hoy? Pues fíjate, si tú le pones a un alumnado que te haga, pues por ejemplo, una redacción como hacías anteriormente,
pues hay un alto grado de probabilidad que tu alumnado use una herramienta de inteligencia artificial, la pase por un sistema para evitar que pueda ser detectada por el plagio y te la entregue, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, ¿qué sucede? Sucede que esto hay una alta probabilidad de que lleve a realizar cambios en los modelos educativos, porque lo que se estaba planteando para el alumnado existe una alta probabilidad de que no tenga un significado en su realidad, ¿no? Que no tenga una funcionalidad, que no, digásemos, que no responda a un propósito y a una necesidad real, sino que responda a un sistema anterior. Y ahí es donde probablemente nos estemos pillando los dedos si no evolucionamos, ¿no? Pero, en cambio, por ejemplo, si nosotros ya estamos dinamizando un modelo educativo en el que los alumnos han de buscar información, han de investigar y a lo mejor ya habíamos incorporado el uso ordinario del buscador de Google, buscador que cuando le pones una cosa, si se la pones bien, te saca 3,5 millones de referencias ante las cuales no sabes qué hacer y tomas las primeras o las que te suenan mejor, pues bueno, a lo mejor podemos utilizar con los alumnos, nosotros creemos que hay que utilizar la inteligencia generativa dentro del aula con los alumnos precisamente para acostumbrarnos juntos y descubrir juntos las posibilidades que tiene. Bueno, pues en la fase de búsqueda de información o de investigación o de sistematización de la información, los alumnos pueden utilizar perfectamente esta herramienta. No sé, imagínense, por ejemplo, que tienes 4 equipos o 5 de alumnos que requieren sistematizar una información y que los 4 o 5 utilizan ChatGPT y le preguntan cosas. Bueno, luego podemos analizar qué nos ha respondido, porque probablemente responda cosas distintas a los diversos equipos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos utilizarlo? Y después compartir esta información y convertirla en conocimiento de forma colectiva. Claro. Son ejemplos, imágenes, Sí. ¿no, Xavi? Sí, yo tengo un ejemplo claro. Como bien sabéis, doy una asignatura, ¿no? en una universidad, ¿no? Pues porque no tengo más tiempo, ¿no? Y en ese sentido, a mi alumnado ya le puse, creo que fue el semestre anterior, le puse y le dije, oye, venga, vamos a usarlo, ¿no? Y se quedaron bastante paradas y parados, ¿no? Y decían, pero pues vamos a copiar, es plagio, ¿no? Es plagio. Y yo les decía, no, pero a ver, estas herramientas son las herramientas que vais a estar usando día a día en vuestra vida, tanto personal como profesional. Entonces, es necesario que las conozcáis, que sepáis pensar críticamente sobre ellas, que sepáis saber cómo interactuar, cómo comunicarse, porque ahí hay una ciencia importante, ¿no? Estas herramientas funcionan si sabemos comunicarnos e interactuar con ellas. Si no, nos van a dar resultados muy sencillos, ¿no? Esto es como la ciencia de las personas, ¿no? Cómo nos comunicamos con ellas, qué vamos a conseguir, ¿no? de las personas cuando nosotros pues estamos conversando. Y precisamente con ese propósito oye, vais a tener que interactuar, vais a tener que comunicaros, vais a tener que usarla en vuestro día a día. Por tanto, tenéis que aprender a saber usar este tipo de herramientas. Y insistiendo, ChatGPT es una, pero hay una barbaridad de herramientas, ¿no? que existen actualmente en el mercado, ¿no? Y en ese sentido creo que nos lleva, como bien tú dices, Xavier, pues si antes usábamos un buscador y ahora se usa una herramienta como podría ser ChatGPT o cualquier otra que nos da esos resultados como filtrados, tenemos que desarrollar, ¿no? Seguro que esto nos lleva a un elemento que es crítico. Probablemente nos está lanzando al abismo de pasar de una educación centrada en el contenido a una educación centrada en la persona, ¿no? En el desarrollar precisamente esas habilidades que estabas comentando, Xavier, esa parte del pensamiento crítico, esa parte de la creatividad, esa parte de la colaboración, porque estas son la esencia, digásemos, de las personas y lo que nos lleva a suceda lo que suceda, a ser capaces precisamente de ir navegando por este mar de incertezas, ¿no? Que es nuestra realidad, nuestra vida, ¿no, Xavier?
Sí, es que de hecho al final lo más importante, y seguro que ustedes ya lo están haciendo, es utilizarlo. Utilizarlo y empezar a ver y a descubrir cómo te puede ayudar a ti y cómo puedes utilizarlo en el aula y cómo con los equipos de innovación, con los equipos pedagógicos, cómo podríamos ir aprovechando esto para mejorar, cambiar, transformar, innovar nuestro modelo educativo. Porque al final es con pequeñas experiencias que descubres la fuerza que tiene esto. Fíjense, yo les cuento una. Estaba hace pocas semanas en Francia, estamos colaborando con un grupo de escuelas en Francia. Y querían hacer un modelo de persona, un perfil de egreso que además para la comunidad española que vivía también en aquella ciudad pudiera ser útil. Y uno de los rasgos, las características del modelo de persona en francés era bienveillance, que es una palabra que tiene dificultades de traducción exacta tanto para el español como para el inglés. Bueno, ¿y qué hicieron? Pues hicieron lo que se hace siempre. De este equipo pedagógico, 3 personas dijeron, lo vamos a estudiar. Se reunieron 2 tardes para ver cómo podían trabajar este rasgo, traducirlo, explicarlo y llevaron un resultado que era un poco defectuoso. Estábamos reunidos y yo dije, ¿y si le preguntamos a ChatGPT? Dijeron, no, hombre, es imposible. Digo, vamos a hacerlo. Lo hicimos y nos hizo una explicación perfecta, mucho mejor que la que había hecho esta pequeña comisión que había pasado 2 tardes. Entonces, cuando descubres esto, a partir de aquí, tú ya te acostumbras en tu vida, en tu trabajo, en tu modelo educativo, en tu aula, a trabajar con estas herramientas y a ir descubriendo juntos, porque esta es otra de las fuerzas, Xavi, que tiene el tema. Podemos descubrir a nivel personal, profesional, individualmente, pero cualquier acción que sea más de tipo colectivo, un equipo de profesores, una comisión pedagógica, una comisión de innovación, un claustro en una facultad, es decir, cualquier forma inteligente de compartir esto en equipos, de probarlo, de descubrirlo, de hacer pequeñas iniciativas y pequeños descubrimientos, es mucho mejor que no que cada uno, cada profesor, cada profesora vaya haciendo el uso que quiera. Bueno, podemos empezar que cada uno se invite a hacerlo. Es como ir al gimnasio, cada uno se pone en una máquina de musculación distinta. Pero lo interesante es reflexionar juntos sobre cómo nos afecta, qué puede cambiar, qué experimentación, qué innovación podemos hacer, ¿no? Porque esto es lo que nos va a ayudar, conociéndolo y probándolo, incluso equivocándonos si hace falta, es lo que nos va a hacer descubrir la gran potencialidad que tiene, ¿no? Claro. No, y también, Xavi, porque... Disculpadme, Sí, Xavi, tenemos distintas preguntas que, si queréis, os las voy planteando a raíz de vuestro diálogo, si queréis. Venga, vamos allá. Y añado y reitero que si todos los asistentes quieran participar cuando quieran, ¿eh? Y os transmito una pregunta que nos dicen: ¿cómo pueden los profesores universitarios integrar eficazmente la inteligencia artificial en sus prácticas de enseñanza sin sacrificar la interacción humana y el apoyo personalizado a los estudiantes? Bueno, a mí la pregunta me parece muy interesante, pero yo empiezo. Claro, no podemos ir al cómo tan rápidamente. Es que es lo que comentaba hace poco. Claro, ¿cómo? Pues lo primero sería tomar estos profesores y juntos destinar espacio y tiempo a utilizar ChatGPT, a entenderlo, a hacer pequeñas pruebas, porque entonces vamos a descubrir juntos estos cómo. Porque si no, intentamos replicar los cómo que ya conocíamos, pero el ChatGPT nos permite cómo nuevos y distintos. Por tanto, claro, el problema principal es que las universidades, las escuelas, el bien más escaso que tienen es tiempo. Entonces, claro, si no estamos dispuestos a invertir tiempo para que el conjunto de los docentes, con alguna pauta, con algún equipo dinamizador interno o externo, les ayude a ir introduciéndose en esto,
Nosotros no podemos dictar cómo. Bueno, podemos hacer una prueba, le preguntamos al chat GTP cómo y nos va a sacar una lista bastante interesante, por cierto. Pero, claro, el cómo es como buscar recetas. Yo creo que es precisamente profundizando, conociendo y compartiendo que vamos a hacer que el chat GTP nos sustituya, porque si un profesor, o mejor, un equipo de profesores y profesoras puede integrar esto y puede mejorar su modelo educativo, van a ser insustituibles. Sí. Sí. Xavi, nos planteaban otra pregunta. Espera, Andreu, un momentito, por favor. Solo para este tema, antes de ir a la siguiente pregunta, lo que sí que me gustaría remarcar, que sobre todo lo que tenemos que asegurar es la interacción humana. Es decir, lo que sobre todo no podemos perder es la interacción humana, la esencia humana. Lo que tenemos que es optimizar procesos repetitivos, procesos que no nos, de algún modo, que nosotros no aportamos tanto valor. Entonces, en ese sentido, precisamente la interacción humana actualmente no sustituye nada ni nadie, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que asegurar sí o sí. Xavier. Sí, pero ojo, si la interacción humana se basa en una clase magistral que lo que da es instrucciones, que solo acepta una solución frente a los problemas que tenemos, que lo que espera es que el alumno capte el conocimiento que le transmite y lo repita, entonces sí que en unos años yo creo que a un docente de ese tipo, ChatGTP u otra cosa que va a salir, le va a pasar por la izquierda, por la derecha y por el centro. Estoy de acuerdo. No me refería a ese tipo de interacción humana, que no la entiendo ni como interacción humana, pero estoy de acuerdo, Xavier. Nos planteaban una pregunta. ¿Qué estrategias pueden emplear las universidades para abordar la resistencia al cambio y garantizar una adopción exitosa de la inteligencia artificial en la enseñanza y el aprendizaje? Pues mira, por mi experiencia, Andreu, y por lo que estamos haciendo y por las universidades a las que estamos ayudando, aunque pueda ser sorprendente, lo primero que hay que hacer es construir una teoría para el cambio. Porque esto del cambio es como una especie de conejo que sacamos de una chistera. O sea, según nos conviene, ahora el cambio es porque viene el ChatGTP. Antes el cambio era porque teníamos internet, o porque había unos ordenadores, o porque lo piden las empresas, o porque aquella frase tan conocida, los trabajos que van a hacer nuestros alumnos aún no existen. Pero esto despista mucho, porque al final lo que nos parece que es lo más importante en una universidad es constituir un equipo que tenga una mirada de conjunto y que pueda liderar la transformación y el cambio. Porque además el cambio no es una acción, no es una formación. El cambio y la transformación es un proceso. Y es un proceso que dura años, es un proceso que hay que liderar, que hay que planificar, que hemos de mirar a 4 o 5 años vista. Entonces, claro, es que a veces nos preguntan, Andreu, recetas, porque además lo que puede servir para el cambio en un sitio a lo mejor es distinto de lo que sirve en otro, pero todos tienen en común, desde nuestra experiencia, primero, un equipo que lo lidera, segundo, que le dedica tiempo de calidad, no una reunión de 1 hora cada semana. Esto sirve para la gestión, pero no para la transformación y el cambio. Y a partir de aquí, pues generar un sueño donde queremos llegar, tener ideas claras del por qué y el para qué del cambio que queremos conseguir. En fin, son muchas cosas, pero lo primero, un equipo, un poco de tiempo y generar una teoría para el cambio. Sí, Xavier, si me permites, Andreu, perdona, solo para un comentario que creo que sí que hay que decirlo. Creo que es muy importante este que comenta Xavier, porque al final esto que estamos viviendo o lo abordamos o nos arrollará. Entonces, ahora mismo, por eso Xavier yo creo que antes ha destacado el tema del liderazgo, el tema de esa parte estratégica, ¿no? Porque realmente es, si lo dejamos a la anarquía, a que cada docente juegue su juego y a ver qué sucede, la probabilidad es que nos arrolle. Y en ese sentido tenemos
en nuestras manos esa oportunidad de decir, oye, pues estratégicamente, como dice Xavier, definir dónde queremos ir, por qué, para qué y estratégicamente avanzar. Claro, porque una cosa importantísima, y esto lo comentábamos con Xavi, yo creo que tenemos una ventana de oportunidad. Porque estamos hablando del desarrollo de la inteligencia artificial generativa, un desarrollo que va a impactar mucho en los próximos 1, 2, 3, 4, 5 años. Pero cuanto más tardemos a generar equipos que tengan espacio y tiempo para reflexionar, trabajar, entender, probar, no solamente ya el chat GTP, sino, digamos, el impacto que esto nos puede llevar hacia la transformación y el cambio. Cuanto más tiempo pase, en ese sentido, peor, porque va a ser más caótico y además al final nos van a imponer el cambio y la transformación desde fuera, con unas líneas que a lo mejor no estamos de acuerdo. Andreu, disculpadme porque en el chat hay un debate que me gustaría transmitiros, que es muy interesante y vosotros no tenéis la oportunidad de estar presentes, ¿no? Pero, por ejemplo, Vanessa Rivas nos dice, ¿cuál creen que es la forma de evitar que los estudiantes utilicen el chat GPT o otra inteligencia artificial para hacer trabajos académicos completos? Y entonces Carlos Gil nos responde, no creo que se deba evitar, por el contrario, se debe buscar la forma de integrar la herramienta a la realización de estos trabajos y generar un pensamiento crítico y analítico al estudiante. Entonces, bueno, vamos generando debate. No sé cómo lo veis. Bueno, yo estoy de acuerdo con Carlos Gil. Carlos, bien. Es decir, yo creo que no se trata de evitar que lo utilicen. Porque, por otra parte, ustedes ya saben que hoy en el mundo y en las universidades se está utilizando muchas herramientas, incluso encargos a otros, para generar trabajos académicos. Por tanto, yo creo que no se trata de evitarlo, se trata de integrarlo en el proceso de enseñar y aprender, en las prácticas, en las formas de hacer y seguramente que a lo mejor los trabajos académicos sean de otro tipo. No sé, Xavi, ¿tú qué piensas, ¿no? Pero... Bueno, sin duda, pero fíjate que esto nos devuelve al punto de decir, bueno, sí, podemos seguir haciendo lo que hacíamos, pero acabas petando en que tenemos que cambiar la manera, las cosas de las que hacemos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tenemos que, o sea, un poco como con esta pregunta que nos lanza Vanessa, ¿no? Realmente esa preocupación que dice Vanessa es que creo que es la esencia de lo que estamos realizando en los centros, en las instituciones educativas, ¿no? Hacer participar al alumnado, igual que decíamos antes que Xavier decía, bueno, esa teoría para el cambio, el por qué y el para qué, pues sobre todo hacer participar al alumnado de entender por qué y para qué estamos planteando lo que estamos planteando, hacerles partícipes, que entiendan el valor que les aporta, que entiendan a dónde les lleva, porque si no lo que nos sucede es un poco el sistema que tenemos hasta el momento, ¿no? Que entramos en esa rueda de hámster, rodamos y rodamos y de repente salimos por la fuerza, nos impulsa hacia afuera y cuando estamos fuera no sabemos ni dónde vamos, ¿no? Y ahí creo que existe una oportunidad, ¿no? Y en ese sentido, si el alumnado toma esa conciencia y como decía Xavier, igual que los cambios internamente no son a corto plazo, pues esa oportunidad de acompañar al alumnado a ver, ¿no? Oye, ¿por qué estamos aprendiendo esto? ¿Para qué? ¿Cómo lo puedo usar en mi realidad? Pues precisamente lleva tiempo, ¿no? Y creo que sí que, como dice Xavier, sin duda hay que replantear lo que hacemos, el planteamiento que hacemos y lograr precisamente que entiendan qué les aporta esto más allá de la entrega de la tarea, ¿no? Estoy leyendo, Andreu, una respuesta... Xavi, hay una reflexión súper interesante de Juan Manuel Méndez. Nos dice, pasar de un modelo de enseñanza que se basa en ejercicios repetitivos y aprender datos de memoria, cumplir órdenes y competir a un modelo a través de la inteligencia artificial permite fortalecer el pensamiento crítico y la complementariedad de los estudiantes. Claro, y fíjate, otra persona que es AML dice, yo estoy utilizando a diario ChatGPT para adaptar los ejercicios que hacemos a nivel de cada alumno. Crea un glosario de este texto. O otro prompt que le da, adapta este texto a un niño con dislexia. O créame una rúbrica de evaluación con estos
criterios. Luego, claro, supervisando lo que te dice, ¿no? Por tanto, son ejemplos de esto. Claro. Pero no. Es que este ejemplo es muy interesante, Xavier, porque precisamente lo que te identifica aquí es imaginaros el potencial de este profesorado, ¿no? Que se va juntando, que sabe que quiere hacer esto y que tiene esa finalidad, si lo engloban estratégicamente, ¿no? Para lograr precisamente avanzar hacia donde quiere avanzar esa institución educativa, ¿no? Y en este caso este docente está experimentando, como decía Xavier, pero ¿qué potencial tiene alinear a las personas dentro de la institución para que logren avanzar conjuntamente de manera optimizando los recursos que tienen, ¿no? Pero a mí no me gustaría acabar este talk, Andreu, sin que podamos hablar un momento de la tercera categoría. Porque recuerden, hemos hablado de una categoría que es el profesor-profesora como profesional. Esta capacidad de auxiliar, de ayudar, de ahorrar tiempo, de avanzar más rápido, de ayudarle a planificar cosas. Luego hemos hablado de la segunda categoría, que es cómo impacta y cambiará, pero más vale que lo cambiemos nosotros que no que nos lo cambien, el modelo educativo, es decir, la forma de enseñar y aprender. Pero queda una tercera categoría y es cómo la inteligencia artificial en general y la generativa en concreto nos puede ayudar a mejorar la gestión de la institución educativa. Claro, y ahí se abre un campo inmenso, un campo en investigación, por ejemplo, nos puede ayudar mucho la inteligencia artificial generativa en toda la parte de investigación educativa. Pero también nos puede ayudar mucho a tratar las grandes bases de datos que tenemos y que no utilizamos, a hacer lo que los hospitales hacen. Los hospitales utilizan los datos clínicos para establecer diagnósticos, protocolos y caminos de resolución de problemas. Yo me imagino y sueño perfectamente con que esto va a ser posible en educación. Nosotros estamos en educación muchas veces repitiendo el mismo problema sin avanzar. Por ejemplo, el problema del abandonamiento de un tanto por ciento elevado de alumnos en los primeros cursos de la universidad. El problema de que hay alumnos que expresan problemas de lectura y escritura en primero y segundo de primaria. Todos esos problemas, con la cantidad de datos que tenemos, nosotros podríamos tener unos indicadores que nos anticiparan estos problemas, no que solamente los pudiéramos resolver cuando ya se han manifestado. Y ahí la inteligencia artificial, el Big Data, nos van a ayudar, nos deberán ayudar muchísimo en la gestión como un gran soporte para la toma de decisiones, para el análisis, para la investigación, que a su vez luego va a impactar en un modelo educativo mucho más avanzado, ¿no? Y ahí creo que hemos de empezar a abrir los ojos de ver que la educación tiene que avanzar mucho en su capacidad de análisis, de reflexión y de anticipación, ¿no? Y por tanto hay una gran oportunidad también. Muy bien. Andreu, no sé si estás silenciado. ¿Estabas hablando? Tenemos más preguntas. Venga, vamos allí. Entiendo que es un docente. Me dice, considero que la mayor resistencia está en nosotros como docentes. Sobre ello hay que debatir mucho y colocar sobre la mesa nuestros pensamientos para deconstruirlos. Sí. Bueno, la resistencia al cambio creo que es totalmente, ¿no? Digásemos, de cualquier organización, ¿no? Ahí nosotros siempre tenemos una frase que dice transfórmate para transformar, ¿no? Así que con eso resumiríamos todo eso. Claro, y frente a la resistencia al cambio, ¿qué hay que hacer? Crear una coalición para el cambio. ¿Y cómo se genera una coalición para el cambio? Pues creando espacios y tiempos con los docentes en base al liderazgo de un equipo interno que a lo mejor puede ser ayudado por un equipo externo, para hacer, trabajar, reflexionar, probar, descubrir
muchas cosas y de esa forma construir una coalición para el cambio y superar pues, los miedos, las reticencias, las inseguridades. ¿Seré capaz de hacerlo? Este es el único camino. Nos plantean, Xavier, nos plantean también, Mauricio Alvarado nos dice, esta herramienta nos propone el reto de tener que distinguir, descubrir, desarrollar las habilidades humanas de la esencia. Quien no desarrollará una herramienta tecnológica y comprender nuestro nuevo rol como docentes. Totalmente de acuerdo. De hecho, Xavi hace un rato ya ha dicho que esto nos permite poner a la persona en el centro realmente. O sea, nosotros como humanos no podemos, no debemos competir con la inteligencia artificial en cuanto a conocimientos, cantidad de conocimientos, en cuanto a rapidez, porque es una guerra perdida. Pero por eso precisamente hemos de apostar más que nunca por el perfil humano. La educación, sea superior, sea escolar, debe servir sobre todo para ayudar a construir la persona, no para meter en la cabeza cantidad de contenidos, la mitad de los cuales al final después no sabes para qué sirve. Entonces, esto es muy importante y la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar a esto. Es revalorizar el rol humano del profesor, el profesor como referente humano, la profesora como persona que acompaña, como guía, trabajando en equipo juntos. Pero para eso también habrá que hacer un perfil. ¿Qué tipo de persona desearíamos desarrollar? Porque si no, es como decía Xavi, el caos. Cada uno que utilice el GTP para lo que quiera y cada uno que desarrolle los rasgos humanos que desee, pero no estamos en una institución. Tenemos un tema quizás que, otra reflexión que nos abordan, que quizás no hemos tocado. Nos dicen, ¿qué podemos decir sobre los dilemas éticos y morales? ¿Dilemas éticos y morales? ¿Abordamos los dilemas éticos y morales que la inteligencia artificial plantea en su utilización en la universidad, incluyendo privacidad y seguridad de los datos, sesgo y discriminación, transparencia y explicabilidad, responsabilidad y dirección de cuentas, autonomía, dependencia? Sí, hay muchos dilemas éticos, pero principalmente si veis un mapa de dónde se ha ido alimentando la data de estos sistemas, veréis qué pasa en ese mapa mundi, ¿no? Y qué zonas del mundo están, pues os lo podéis imaginar, están con menos incorporación de datos, pues por acceso a tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido hay muchísimo sesgo. No obstante, creo que estamos en el inicio de este tipo de sistemas en los que cada vez se está luchando para que exista menos sesgo, ¿no? Hay iniciativas en las que se están construyendo sistemas, digamos, desde otra ética, que no es probablemente la que tenemos más costumbre de usar o de ver que se usa. Y también, pues, me gustaría destacar como pasaba anteriormente con los libros. No voy a dar nombres propios, no os preocupéis, pero en cualquier caso, quien había detrás de la escritura de esos libros académicos definía muchos sesgos, ¿no? Entonces, cada uno que interprete lo que acabamos de decir como quiera, pero es la realidad. Entonces, en ese sentido, antes a lo mejor esa cantidad de datos era menor, pero si una institución educativa tenía unos libros específicos de quien fuera, pues tenía un sesgo hacia un lado, hacia otro. Y ahora con la inteligencia artificial nos puede pasar lo mismo, pero de manera más masiva. ¿Por qué motivo? Pues porque la cantidad de datos es infinitamente superior, ¿no? Entonces, en ese sentido, los sesgos siempre han existido, los sesgos existen. El tema es cómo logramos precisamente trabajar estos aspectos, acompañar a nuestro alumnado a ser consciente de esta realidad, ¿sí? Por tanto, recordar, trabajar esas habilidades humanas, y todo esto no puede ser, como decía Xavier, porque un buen día una docente o un docente se inspira y empieza a trabajarlo. Esto hay que trabajarlo estratégicamente, porque si no dejamos a nuestro alumnado realmente, en cierta manera, muy olvidado y muy a la merced de lo que suceda con esta realidad, ¿no? Creo que hoy salía a la luz
que lo compartíamos con Xavier, un directivo de una empresa, y evitamos así decir nombres propios, pero que saltaba de un carro específico de inteligencia artificial porque decía, no vamos a saber qué es real y qué no es real, ¿no? Entonces, todos estos dilemas existen, ¿sí? Todos estos dilemas existen, pero ¿cómo pueden ser aún más graves? Pues pueden ser aún más graves si no acompañamos a nuestro alumnado a desarrollar esas habilidades de pensamiento crítico, por ejemplo. Entonces serán mucho más graves. Tenemos en nuestras manos y ahora está la ventana de oportunidad para ello. Claro, es que fíjense, también ha salido en el chat el tema de la propiedad intelectual, el tema de la ética, el tema del sesgo. Claro, esto está empezando y este debate, esta configuración, este control o no control que está sucediendo sobre esto, ¿no? El otro día una persona me decía, bueno, es que para ir a la farmacia a comprar un medicamento, la farmacéutica X ha debido de pasar toda una serie de ensayos clínicos, controles, etcétera, etcétera, y la inteligencia artificial no. Y yo digo, pues sí, o sea, para tomarnos una pastilla hemos generado todo un sistema de control y no hay sistemas de control aún para estas cosas nuevas. Pero esto ya pasó y pasó con el coche y pasó con muchísimas cosas. Y yo tengo la esperanza de que se van a generar estos sistemas de control. Pero, claro, lo que no podemos hacer es remarcar todos los peligros y decir, bueno, cuando lo resuelva alguien ya nos meteremos ahí, sino que lo mejor es meterse ahí, ver los peligros, desarrollar una mirada crítica, trabajar con los alumnos la mirada crítica y ir juntos en este barco y liderar su impacto tanto en las personas como en el proceso de enseñar y aprender como en la institución. Nos dejan más reflexiones súper interesantes como esta colaboración entre humanos y máquinas. La educación superior podría experimentar una mayor integración de la colaboración entre humanos y máquinas, en la que la inteligencia artificial y los profesores trabajen juntos para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sí, totalmente. Es esa colaboración que se tiene que ir construyendo. Antes decíamos, ¿no? Ya no es que aprendamos qué es, sino que aprendamos a cómo interactuar, cómo comunicarnos, cómo aprovechar el valor que nos pueden aportar y cómo discriminar para que sí, para que no, y hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, sin duda que sí, ¿no? Bien, Andreu, hace una hora ya. Yo no sé si quieren continuar. Hemos cumplido ¿no? 60 minutos y nos ha pasado el tiempo volando. Sigue el debate en nuestro chat. Lo que sí que bueno, antes de todo, pues agradeceros a todos vuestra participación en este primer Reimagine Talk. Ha sido un placer. Y queríamos recordaros que a partir del viernes, pues todos van a recibir la grabación del Reimagine Talk conjuntamente con un listado de herramientas y servicios que os podrán ayudar a cubrir vuestras necesidades en vuestras escuelas y universidades en cuanto a innovación tecnológica. Repito, muchas gracias a todos. No sé si tenéis algún último mensaje, si me permites, para todos. Yo querría agradecer a todas las personas que nos conocen de escuelas, de universidades, al aliado estratégico de FODESEP de Colombia, algunas instituciones de educación superior de Colombia están aquí también, pero bueno, tenemos caras amigas en Uruguay, en Argentina, en México, en Portugal, en muchas partes. Muchísimas gracias por asistir y, sobre todo, muchísimas gracias por enriquecernos, porque sus aportes vía chat, porque si no hubiera sido muy complicado con tantas personas, han sido muy interesantes y nos han permitido, Xavi y Andreu, ¿no?, hacer un verdadero talk, no una ponencia, como decía Andreu, sino compartir, crear, dudar, ilusionarnos y, en definitiva, animarnos a andar por este camino con más fuerza, con más liderazgo y con más ilusión. Muchas gracias y hasta el próximo talk. Muchas gracias. Gracias a todos.